Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Roberto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estaba leyendo el decreto porque todavía no me queda claro el tema de la fuerza mayor del presidente. Dice fuerza mayor, pero la asambleísta Valentina Centeno dice que es para hacer campaña. Entonces, está bien que pida para hacer campaña, pero ¿por qué la fuerza mayor? ¿No es lo mismo o es igual? Eh, buenos días Milton, un saludo al público y gracias por la invitación. Sí, es necesario aclarar todos estos eventos. En primer lugar, tengamos claro cuáles son las potestades del presidente de la República, ¿ya? Si usted lee el artículo 147, quien define las políticas públicas y quien, lea el numeral 5, por favor, quien dicta decretos para organizar la administración. No olvidemos que el Ejecutivo en el sistema presidencial se llama Ejecutivo dual, gobierna y administra. Es la máxima jerarquía de la administración pública, ¿ya? Entonces, si usted lee el numeral 5, el presidente dirige la administración pública, no importa cómo, y expide los decretos necesarios para su integración. Organización. Él organiza cómo funciona la administración pública. Cuando nos encontramos en circunstancias de fuerza mayor, y esas circunstancias de fuerza mayor definitivamente guardan relación con el decreto de estado de emergencia. ¿Qué fuerza mayor? La fuerza mayor está definida. A ver, ¿por qué hablamos de fuerza mayor? El artículo 146 de la Constitución vigente establece tres supuestos para que se dé la fuerza mayor. Dice, la enfermedad no es el caso. Al final dice, la licencia concedida por la Asamblea no es el caso. Y en el centro del artículo dice, o cualquier circunstancia de fuerza mayor, está bien la referencia que ha hecho Valentina Centeno, me parece que acaba de decir usted, a la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor, a ver, primero, ¿qué es esto del artículo 146 al hablar de la fuerza mayor? Es lo que se llama una norma de remisión, que nos remite a una ley o a un concepto jurídico, ¿ya? ¿Cuál es ese concepto jurídico? La fuerza mayor. ¿Dónde está definida? En el Código Civil, título preliminar. Y dice que es el imposible, perdón, que es, sí, es el evento imposible de resistir, como el naufragio, la guerra, o, aquí vamos, ¿cuál es el régimen que regula la administración pública? El derecho administrativo. El derecho administrativo define la fuerza mayor como el acto de autoridad. ¿Cuál es ese acto de autoridad? El decreto que encarga la presidencia a la persona que lo haya hecho, cuyo nombre no recuerdo, o no conozco porque me acabo de enterar. Y en segundo lugar, la relación que hay con el decreto de estado de excepción, porque hay que relacionar lo que está pasando con la situación del país. Hay un estado de excepción porque hay un demente desde Bélgica amenazando con poner bombas en centros comerciales y toda la mafia organizada GEO tratando de imputarle al presidente la tragedia de 4 desaparecidos, hablando ya de desaparición forzada para crear una causal constitucional. Es decir, estamos en un estado de guerra, como lo definió el presidente Noboa al inicio de su mandato, y eso requiere un estado de emergencia, y ese estado de emergencia requiere que a lo mejor el presidente tenga que estar mañana en la China, ¿ya? Entonces es mejor, más sano, encargar la presidencia mediante acto de autoridad, fuerza mayor, decreto, artículo 147, numeral 5, es el... Este decreto 500, Roberto, está más o menos transmitiendo lo que dijo el ministro de Gobierno ayer. El presidente pedirá licencia cuando lo considere necesario. El presidente está considerando necesario y sabrá por qué es desde el jueves 9 de enero a las 16:59 y no a las 5:02, hasta el domingo 12 de enero hasta las 16:59 y no hasta las 16:47. Él sabrá por qué pide esas horas y esos días. Pero con esto se zanja la discusión, Roberto, que ha habido en el país sobre si tiene o no tiene que pedir licencia. Mire, lamentablemente esta es una discusión
que está llena de opiniones, de expertos, entre comillas. Usted ya sabe, 2 abogados, 3 opiniones, pero es que ninguno está viendo el fondo del asunto. Usted tiene una exigencia legal en el artículo 93 de la ley de elecciones, mal llamada Código de la Democracia, porque es código de la antidemocracia realmente. ¿Qué dice el artículo 93? Que todo candidato que se postula a la reelección tiene que pedir licencia sin sueldo, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? Es la pregunta que yo me hago. Todos estos constitucionalistas no ven que esa exigencia es una exigencia infraconstitucional porque está en una norma que está por debajo de la jerarquía de la Constitución. Y hay que buscar el origen de esa disposición. Y ya vamos a ver cómo se resuelve. Si usted coge la Constitución anterior, artículo 101, numeral 2, inciso segundo, dice que los servidores públicos gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas. Paremos ahí. ¿Qué nos enseña esto? Que la regulación de la licencia por causa de la campaña, porque esa es otra, ¿no? Es decir, si el presidente dice, yo no voy a hacer campaña, la licencia se cae al piso, güey. Pero no es licencia para hacer pipí, perdona mi procacidad. Pido licencia porque voy a hacer campaña. Si digo no voy a hacer campaña, no necesito licencia. Pero descartemos esa primera impresión. Le acabo de leer un artículo que nos enseña lo que hicieron estos mafiosos con este bodrio llamado Constitución, que le quitaron la prohibición al señor Correa, que existía en el artículo 101 de la Constitución, para que el señor pudiera hacer campaña cuando le diera la gana. Entonces, y por supuesto dejar fregados a los demás presidentes haciendo esa reforma al Código de la Democracia. Pero sí se da cuenta usted de la secuencia de lo que han hecho, ¿no es verdad? Derogan, suprimen de la Constitución la exigencia de hacer licencia, pero después hacen una reforma ya al final del mandato, ¿ya? Para que los futuros presidentes se queden fregados. Pero, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de manera muy simple, pues, porque usted va a coincidir conmigo. En el año 1653, Cromwell dictó la única constitución escrita que tenía Inglaterra. Se llamó Instrument of Government. ¿Qué nos enseña esto? Que la constitución es un instrumento de gobierno y el ejercicio del gobierno no se regula por leyes infraconstitucionales. Por eso en el 98, la suspensión temporal del ejercicio del gobierno se incluyó en la Constitución, porque eso no puede estar en normativa secundaria como la ley de elecciones. ¿Cuál es la respuesta para una norma que pretende suspender el ejercicio del gobierno con el tema de la licencia en una norma infraconstitucional? El artículo 424. ¿Qué dice? La Constitución es la norma suprema y todo aquello que contraviene a la Constitución carece de eficacia jurídica. ¿Qué significa carecer de eficacia? No producir efectos. El artículo 93 de esta infraconstitucional disposición en el Código de la Antidemocracia se estrella como contra una pared con la norma constitucional del 424. Lo que el gobierno debería hacer, a mi juicio, desgraciadamente nunca se sabe si la Corte Constitucional va a responder a tiempo, es presentar una demanda de inconstitucionalidad del artículo 93, porque lo que le acabo de decir demuestra que el artículo 93 debería estar inserto en la Constitución y no en una ley de carácter infraconstitucional. Haría bien el gobierno en pedir la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero el gobierno defiende otra cosa. Ustedes se están refiriendo a la norma suprema que es la Constitución de la República. Y bueno, yo no soy defensor del gobierno. No, espéreme, yo le estoy diciendo, usted está evocando la Constitución para anular el efecto del 93 del Código de la Democracia. El gobierno no hace esto, el gobierno lo que hace es evocar a una resolución de la Corte Constitucional del 2010 que interpreta el 148 de la Constitución y que habla de que quien completa el periodo no está religiéndose. Entonces, por lo tanto, no tiene, dice el gobierno, que pedir licencia. Si usted lee ese fallo al final, donde dice sentencia, en el numeral 2, está perfectamente aclarado. ¿Cuál es el argumento de...? Además, esa fue la Corte de Transición, si no me equivoco, no es la actual Corte, ¿no?
Ujú. Eh, No, 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 ¿Qué correcto. dice? ¿Qué dice porque es desde el 2010, 10. claro. Ujú. ¿Qué dice el numeral 2? Que se trata de un periodo no regular, es decir, un periodo Ah, regular que no se computa para efectos del número de reelecciones que puede haber. Obviamente, cuando numeral 2 dice, sí, pueda entenderse sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el exactamente, caso de reelección. te lo acabo de decir, Sí. no es un periodo irregular, es un Ujú. periodo irregular. ¿Por qué? Porque está completando el periodo del señor Lazo en base a esa barbaridad que ustedes los periodistas llaman muerte cruzada, pero que por ninguna parte se llama así porque la Constitución no es una funeraria. Y entonces, eso es simplemente, usted coge un texto de derecho parlamentario y encuentra que se llama potestad de disolver el Parlamento. Eso es, ¿ya? No es ninguna muerte cruzada. Esa fue la idea que nos vendieron en Montecristi, Milton, para hacernos creer que había un cruce, pero no lo hay. ¿Sabe por qué? Porque el presidente siempre le gana a la Asamblea. La Asamblea tiene que convocar la sesión con 24 horas de anticipación, tiene que poner el orden del día, tiene que someter a votación la destitución del presidente, y el presidente, el momento en que ve eso, hace lo mismo que el señor Lazo, manda el decreto al registro oficial disolviendo la Asamblea. ¿Hay cruces? No, señor, no hay ningún cruce. ¿Ah? Es otra mentira más de esta Constitución que está llena de trampas. De hecho, mire, usted, que lo que ha hecho el presidente Noboa con el nombramiento de la vicepresidente Zahira Moya en 2 ocasiones, tiene tiene su origen en el decreto 1296, me parece, de Rafael Correa, cuando nombra vicepresidente a Sandra Naranjo, porque el señor Glass estaba en ausencia temporal, ¿ya? Decreto Invocó, 1291, se equivocó por uno. sí, a ver, lea Ajá. el segundo inciso porque quiero que usted encuentre el numeral del artículo 147 que invocan, que es el El 9. numeral 9 del 9. artículo Vamos a leer. 147 establece que corresponde al presidente nombrar y remover a los servidores públicos cuya nominación le corresponde. Estoy Ya, leyendo el decreto 1291 de Correa. de Correa. Ya, el numeral 9, ¿no? ¿Verdad? 4 de enero de 2017. Sí. Cuya nominación le corresponda, dice el último párrafo. ¿Sí? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién nomina al vicepresidente de la República? ¿Cómo El- nombró? Porque Lenín Moreno tuvo 4 presidentes, ¿no verdad? Dice, Perdón, 4 vicepresidentes. Glass, que fue defenestrado, y entonces nombra con este mismo decreto, igualito, hay 3, ¿ya? Igualito al de Correa, utilizando el numeral 9 del artículo 147, nombra temporalmente a María Alejandra Vicuña, primero, después manda a la terna a la Asamblea, ya eso no importa. Después a Otto Sonnenholzner, ¿ya? Y después a María Alejandra Muñoz envía la terna el 10 de julio. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, igual que todos los presidentes, tienen la potestad de nominar al vicepresidente de la República. Si se da cuenta del resquicio, de la trampa oculta que existe en este artículo, que lo han usado tanto Correa como Moreno en 3 ocasiones, y ahora el presidente no hubo en 2 ocasiones, porque, o sea, cuando lo hace Moreno y lo hace Correa está bien, pero si lo hace el presidente Noboa es inconstitucional. Ahora, resulta, esto tiene una cosa bien interesante, que es la no declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional de este decreto, porque cuando Noboa nombra a Zahira Moya la primera vez, alguien presenta una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto y la Corte Constitucional no la declara. Usted sabe que una Corte, porque ahí el argumento es inadmitió, no, a ver, un momentito. Las Cortes dirimen controversias. Cuando una Corte conoce que un decreto presidencial es inconstitucional, no hace lo que hizo la Corte de no admitir, sino que declara la inconstitucionalidad porque está obligado a hacerlo. Al inadmitir, está estableciendo un precedente implícito de constitucionalidad. Esto ya fue sometido al control constitucional de la Corte y no fue declarado inconstitucional, ¿ya? Así que, pero aquí hay la otra parte del tema de la vicepresidencia
y vuelvo al decreto del presidente Correa en enero del 17. Designa a Sandra Naranjo como vicepresidenta durante el periodo que dure la licencia que pidió Jorge Glass. Ese es el tema ahora con Verónica Abad. Ya, ahí nos metemos otra vez al campo de la licencia. Ahorita estábamos analizando el resquicio que hay en la Constitución Claro. que tira, a ver, yo sí quiero esto de aquí dejarlo bien sentado, después pasamos a la licencia. Es que espérese, lo que pasa es que están diciendo, ya empiezo a leer, que el presidente Noboa no debió encargar la presidencia a Cynthia Gelliver, como lo acaba de hacer para estos 3 y pico días de licencia. ¿En qué se basan? Si yo le acabo de dar el sustento legal del artículo 147, que quien dirige las políticas de la administración pública, peor en un estado de excepción, estamos en guerra, es el presidente de la República. Y quien, Porque el gobierno dice que la ausencia de Verónica Abad es por abandono del cargo, y el a ver, abandono del vamos, cargo debería no, ser declarado por la Asamblea Nacional, no, no, previo no, no dice conocimiento de la Corte. abandono del cargo, esa confusión la han creado otra vez los constitucionalistas. Lo dijo el Mire, ministro de Gobierno. eh, el abandono del cargo es una de las causales por las que el presidente cesa en sus funciones, artículo 145, ¿ya? Esto lo que requiere es una aclaración. La señora Abad está en ausencia temporal. ¿Por qué? Ayer lo expliqué con manzanitas en la radio. Vamos a imaginarnos las Y manzanitas, vi que ¿ya? explicó con cereza, sí. Sí, con cereza. Entonces tiene en el lado izquierdo una cereza llamada Verónica Abad y en la mano derecha, 12.136 kilómetros de estancia, otra cereza que son las funciones de la señora Abad. La pregunta es, Milton, ¿la señora Abad asumió esas funciones o no? No las asumió. Lea el 146, cuando dice, cualquier circunstancia de fuerza mayor que impida el ejercicio de ¿qué? De sus funciones. No es que la vicepresidenta ha dejado de ser vicepresidente, no. Mm. Ella se encuentra en ausencia temporal por haberse negado a asumir. No ha ido a Turquía. Sus funciones no están en Ecuador. Ella está aquí en Ecuador, la manzanita izquierda, pero sus funciones están en Turquía. Y ni siquiera se ha tomado la molestia de ir a Turquía porque vamos a los hechos. La Asamblea intentó dar un golpe de Estado, pues posicionando a Verónica Abad. Por eso está aquí. Entonces, yo, Milton, de verdad que no entiendo a un país que aplaude cuando el presidente entra en la embajada y no le importa la legalidad o la ilegalidad, sino que admira la firmeza del presidente de la República para hacer lo que tiene que hacer como gobernante, como estadista, cuando le toca hacerlo, y después afrontar la situación legal. ¿Qué está pasando aquí? Todos, absolutamente todos, porque no he visto ninguna voz, salvo los correístas y los GDOs, que digan, que consideren apropiada la asunción del poder por parte de la señora Abad, porque esta señora se sentó en un canal de televisión y nos anunció, nos contó cómo pensaba destruir al país. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este presidente con verdadero talante de estadista? Ha identificado un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que esta señora, financiada o no financiada por el demente que está en Bélgica amenazando con poner bombas en centros comerciales y desestabilizar la democracia, decide destruir el país dándole indulto, tirando abajo el IMA, es decir, desbaratando el Ecuador. Entonces, ese peligro lo ha identificado el presidente, pero también lo hemos visto todos. Es un peligro que esta señora se siente en la presidencia. Entonces, ¿qué hace el presidente Noboa? Actúa como estadista. Entonces dice, a ver, yo tengo identificado este peligro y me han contado, porque así como me enteré yo, si usted lee mi artículo ayer publicado en Diario Expreso, va a ver que yo ya sabía, porque a mí ya me habían anticipado, de hecho me habían consultado y los mandé zumbando con viento fresco. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para posesionar al señor Abad? Váyanse al diablo, a mí no me pregunten eso. En una ocasión me preguntaron, tuve la amabilidad de decirle, señora, limítese a hacer sus funciones, ¿ya? Déjese de crear estabilidad porque la van a destituir en la asamblea. Se lo canté hace meses, ¿ya? Y de ahí no acepté más llamadas. Pero escúcheme, Milton, este presidente que se porta como estadista, hace tiempo que no veo un presidente, ni un ministro de gobierno tan bien parado como el ministro de la Gasca, empoderado en su cargo. Desde María Paula Romo no veía un ministro. Entonces tenemos estos dos personajes
que tienen claro el riesgo que representa para la democracia ecuatoriana que esta señora asuma el cargo. Entonces, ¿qué hacen? Impedirle. El presidente se tenía que quedar sentado en la presidencia por una razón muy sencilla, pues así se llama mi artículo de ayer. Quien se fue de Quito perdió su banquito, Milton. Entonces, ¿qué hace el estadista? No, señores, yo aquí me quedo, yo no pido licencia porque es más fácil destituir a un vicepresidente whatever que nadie sabe quién es, que a un Noboa bien parado en sus funciones de presidente. Yo aplaudo, y como le dije, yo no soy defensor del gobierno, aplaudo al estadista Noboa y critico la posición destructiva de la señora Abad con Chavada, ya sabe con quién es. Gracias por acompañarnos. Fue el tiempo, es más, nos pasamos de tiempo. Roberto, Siempre es gracias interesante hablar con usted, Milton. Mira que gracias por, sección, ya no doy entrevistas. La próxima entrevista que yo le conceda va a ser, ¿sabe cuándo? El día que el presidente Noboa, si es que lo hace, decida convocar una constituyente. Ese día estaré en medios nuevamente. o capaz cuando la otra manzanita se cumpla y la señora va llegue a Turquía y asuma las funciones de vicepresidente. Estoy seguro que tienen un plan B para eso. ¿Sabe qué? Yo me siento, me duermo tranquilo. Veo gente capaz gobernando. Hay errores, todos los cometemos, ¿ya? Todos los cometemos. Yo digo atrocidades en entrevistas. Me equivoco, todo el mundo se equivoca, pero hay una línea distinta que ha enderezado el gobierno y creo que eso obedece a la entrada del ministro de la GAC.